Buenas tardes a todos. Espero que estén viendo mi pantalla. Les pido que vayan bajando la guía nueva de esta semana. Bien, gente, antes de continuar, ¿alguna consulta de lo anterior, de las cosas que vimos la semana pasada o anteriores? Buenas tardes, María. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Ariel. Estoy recién viendo los chats. Voy repitiendo, ¿no es cierto, esto? Los últimos minutos antes de arrancar, que para ganar tiempo si pueden ir descargando la guía nueva. Una guía nueva simple, es chiquita esta semana. Y mientras van haciendo eso, quería consultarles si tienen alguna duda de lo anterior de las clases y de toda esa historia, ¿no? Objetos y clases. Bien, bueno. Yo por mi parte voy abriendo la guía también, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, ya en unos minutitos arrancamos, estoy buscando el material para comenzar. Como siempre, voy pidiéndoles que aprovechen para ir descargando. Bien, gente, continuamos entonces. Supuestamente están viendo mi pantalla en este momento, esta es la guía nueva de esta semana. Tiene un solo ejercicio. A partir de este mes, todos los programas, o sea, prácticamente vamos a hacer pocos ejercicios en sí, pocas guías, porque nos vamos a basar más que nada en proyectos nuevos, ¿no? Es decir, vamos a ir elaborando por semana prácticamente, o por lo menos un par de proyectos por mes, si no es uno por semana, con los cuales, ¿no es cierto?, vamos a ir implementando todas las nuevas tecnologías y los conocimientos básicos que ya fuimos manejando durante el transcurso, ¿no es cierto?, de estos meses, de estas semanas. A partir de ahora directamente nos vamos a empezar a basar en proyectos. Es decir, cada conocimiento nuevo que arranquemos lo vamos a ir aplicando a proyectos chiquitos con los cuales vamos a ir afianzando los conocimientos que ya tenemos y aparte vamos a ir dejando asentado todo aquello que fuimos aprendiendo nuevo con cada clase, ¿verdad? A partir de hoy vamos a arrancar con un proyecto simple y básico que va a englobar todo lo que ya fuimos viendo con anterioridad. Este tipo de proyecto suele denominarse CRUD en inglés, o lo que más se conoce como ABM en castellano, que son las siglas de las palabras alta, baja y modificación. En inglés sería Create, Update y Delete, o sea, sería por eso que la sigla dice CRUD. Bien. Generalmente todos los proyectos básicos con los cuales vamos a trabajar o con los cuales se van a encontrar en el día a día en la programación va a ser más que nada en algún proyecto de este tipo, sea cual fuere el tamaño, ¿no es cierto?, del proyecto. Siempre va a haber algo que crear, que modificar o que eliminar de una tabla, de una base de datos, ¿no es cierto? Por eso, a partir de este pequeño proyecto vamos a arrancar hoy, vamos a ir trabajando justamente esta tecnología que es la de el alta, baja y modificación. Vamos a hacer un pequeño proyecto esta semana en consola y ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a incursionar un poquito lo que es la parte gráfica, ¿no es cierto? Pero todo siempre se va a basar en esto, en dar el alta, dar la baja, la modificación y demás de alguna tabla, de alguna base de datos, etc. Bien, de eso se trata todo esto. Esta guía dice lo siguiente en un solo ejercicio, ¿no es cierto? Dice, crear un programa en Python que permita almacenar en una agenda los datos de una persona, modificarlos e incluso darlos de baja. Dicha agenda va a estar alojada en una base de datos correspondiente. Hasta lo que conocemos nosotros, sabemos crear tablas en una base de datos, sabemos crear objetos de una clase, sabemos crear un programa de Python, sabemos crear funciones en Python. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a agrupar todo en un solo combo, en donde van a convivir funciones que se conectan con base de datos que se conectan con Python, van a recibir órdenes de SQL a través de Python, y nosotros vamos a mostrar por consola toda esa información que el usuario va a ir requiriendo y va a ir pidiéndole o requiriéndole, ¿no es cierto?, a través del programa. ¿Está? Bien. ¿Alguna consultita hasta acá sobre esto? Si no, continuamos. Bueno, voy a compartir pantalla más que nada de la consola para arrancar con esto, porque lleva su tiempito, ¿no? ¿Qué elementos vamos a necesitar para poder trabajar con el tema del CRUD o del ABM?
Primero que nada necesitamos tener corriendo nuestra base de datos, así que les aconsejo que de entrada, bueno, arranquemos el motorcito de base de datos, arranquemos el SAMP, lo pongamos en marcha y eso sería en primera instancia, ¿no? Vamos a correr nuestro motorcito de base de datos en primera instancia. Bueno, una vez que lo tienen corriendo al SAMP, vamos a ir aquí al Visual Studio, esperamos un ratito que arranque. Y ahora lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a trabajar en un proyecto, por eso este es como una maqueta, ¿no es cierto?, un proyecto principal. Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos, ¿no es cierto?, en el esquema que vamos a tener que crear en la base de datos. Particularmente vemos que tenemos una tabla en la cual dice objeto persona, nombre, teléfono, celular, dirección, email, foto y mostrar datos. Eso sería un método, ¿no es cierto? Para nosotros entonces tenemos que interpretar que esa tabla que estamos viendo allí en la guía es la que vamos a tener que crear como base en nuestra base de datos. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es, primero que nada, conectarnos a nuestra base de datos, ¿cierto? Una vez que nos conectamos a nuestra base de datos, vamos a crear una nueva base de datos. Y vamos a ir paso a paso cómo se hacía todo esto, ¿no? Para que se acuerden. A ver, voy a subir un poquito acá todo esto para que se vea. Ok. Entonces, hacíamos botón derecho sobre localhost, new query, y allí sobre new query, allí dábamos las instrucciones en SQL para crear la base de datos. La instrucción correspondiente era create database, ¿no es cierto? Create database, y el nombre de la base de datos que queremos crear. En este caso sería agenda. Podríamos darle otro nombre, pero vamos a darle uno acorde, ¿no es cierto?, a lo que estamos por trabajar. Entonces, con esta instrucción, le damos un punto y coma para cerrar la instrucción, pintábamos todo esto, botón derecho y run, o sea, correr, consulta de SQL. Corremos esto y automáticamente allí estamos viendo que efectivamente se creó, ¿no es cierto?, la base de datos que se llama agenda. ¿Está? Le damos aquí, refrescamos esto y vemos que la primera base de datos que aparece es agenda. Si le damos clic allí vamos a ver que no tenemos nada porque adentro no hay nada todavía. Así que ahora, una vez que tenemos creado la base de datos agenda, lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra tabla, una tabla que se llama persona dentro de la base de datos, y es en donde vamos a ir alojando, ¿no es cierto?, toda la información que vamos a crear con nuestro programa de alta, baja y modificación. Bien, ya tenemos creada la base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a usar esa base de datos, use, ¿no es cierto?, agenda. Esa era la instrucción para usar la base de datos agenda, y acto seguido de esto vamos a crear la tabla, ¿no es cierto?, create table, y tenemos que darle, ¿no es cierto?, los campos con los cuales vamos a trabajar. ¿Está? Entonces, allí tenemos, ¿no es cierto?, que vamos a trabajar con nombre. ¿Qué más? Vamos a trabajar con teléfono. ¿Qué más? Celular, que también es un teléfono, pero como es una agenda, digamos que en este lugar vamos a grabar más datos referidos a la persona, ¿no? Dirección, email, y por último dice foto. De momento foto, para que tengan una idea, va a ser solamente una dirección de texto, es decir, allí se va a alojar una dirección web en donde va a estar referida la foto de la persona. Por el momento simplemente consideremos que va a ser una dirección de texto, va a ser una cadena de texto, ¿está? Más adelante esto va a hacer referencia a un lugar donde va a estar alojada la foto y que la vamos a poder ver. Por ahora, como vamos a trabajar con consola, simplemente tenemos que dejar preparado ese campo en el cual el día de mañana vamos a tener alojada la dirección de la foto de la persona con la cual estamos trabajando en nuestra tabla, ¿no es cierto? Bien, ya tenemos aquí los nombres de los campos
que van a constar nuestra tabla, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los nombres de los campos, teníamos que definir qué cosa. Tenemos que definir el tipo de campo que va a estar guardando esa tabla, ¿no? Por ejemplo, el nombre va a ser de tipo varchar. Y podíamos darle una longitud, por ejemplo, en este caso, como es un nombre y un apellido, vamos a darle un 100, ¿cierto? Teléfono también es un varchar. ¿Por qué no va a ser? Vamos a poner que me tome todo automático, si no va a quedar todo difícil. También va a ser, le vamos a un 100, vamos a ser generoso. ¿Por qué digo que va a ser de cadena de carácter y no de número? Porque generalmente se considera como cadena de texto todos aquellos números con los cuales no se van a efectuar ningún tipo de cálculo. Como va a ser solamente simbólico el número de teléfono, y además porque puede incluir caracteres extraños como numeral, asterisco, guión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el número de teléfono lo vamos a considerar como un número de carácter, un string, digamos. Celular, la misma historia, ¿no es cierto? Varchar, le vamos a dar 100 también. La dirección, ¿no es cierto?, va a ser una cadena de texto de tipo varchar. Vamos a darle un 200. Un email, recordemos que el email tiene una longitud de máximo de 256 caracteres, o sea que ya sabemos que esto va a ser un varchar de 256 como máximo. Y foto, que va a ser una dirección web, entonces también es una cadena de texto. Le vamos a dar un varchar de, por ejemplo, 100. No sé qué longitud tendrá, de momento le damos 100. Bien, ¿qué otro dato más necesitamos? Como toda tabla, si ustedes vieron o hicieron referencia a cualquier tabla de Excel, siempre va a ser necesario conocer, ¿no es cierto?, una identificación, una ID de cada registro que vamos a ir dando a la tabla. Eso es lo que se conoce como ID numérico, ¿no? Entonces le vamos a dar un ID, conocemos como un ID, y va a ser un número entero, ¿no es cierto?, que va a tener un autoincremento. Se va a ir poniendo solo ese número, ¿no? Y no va a ser nulo. Not null. Ahí está. No va a ser nulo, va a ser un número que siempre va a existir. Es decir, el ID va a ser un número entero que se va a autoincrementar, solo se va a ir poniendo, ¿no es cierto? Se va a ir y va a ser no nulo. Por otro lado, para que todo esto funcione, tenemos que identificar que este número automático que se va a ir poniendo va a ser lo que se conoce como la clave primaria de la tabla. Es decir, va a ser un lugar al cual va a hacer referencia cualquier búsqueda de datos, de información que tengamos dentro de la tabla. Así que también podemos ponerlo como primary key. Va a ser una clave primaria. Bien, ahí creo que tendríamos listo todo, ¿no? Es decir, tendríamos, ¿no es cierto?, un ID que es el identificador de cada registro que vamos a guardar dentro de nuestra tabla. ¿Podemos o no ponerlo? Sí, pero es conveniente para que, como vimos en otros ejemplos, ¿no?, si queremos alterar, modificar y tenemos datos repetidos, por allí se nos puede complicar un poco hacer la eliminación o la modificación de información dentro de la tabla. Para eso es útil que exista, ¿no es cierto?, este identificador. Va a ser un identificador que no va a ser nulo, o sea, nunca va a estar vacío. Va a ponerse automáticamente, no va a ser necesario que lo estemos llenando nosotros a mano, por eso le ponemos el autoincrement. Va a ir de uno en uno, o sea, 1, 2, 3, 4, va a ir en forma incremental. Y va a ser el campo primario que va a tener esta tabla, al cual vamos a hacer referencia por cualquier búsqueda que necesitemos o cualquier relación que el día de mañana necesitemos hacer con otras tablas. Bien, con esto ya estaría listo todos los elementos necesarios para que podamos crear nuestra tabla que vamos a utilizar en nuestra agenda en Python. Bien,
pintamos toda esta instrucción que creamos, botón derecho, correr SQL, y allí, ¿no es cierto?, se creó. A ver, tenemos un pequeño error, a ver en dónde automáticamente vemos si no se creó todo ok. No, todavía no. Vamos a ver, veamos acá que nos hizo error. No sé si tengo prendido el motor, si no, me comí la coma. Pasa que es como está me comí la coma. No hay ese problema. Vos sabés que lo vamos a acomodar, lo podemos intentar para que quede más prolijo, ¿no? Pero no es no hay ese problema en SQL, ¿no? Ese es un problema de Python. En SQL no hay, podemos escribirlo todo en una sola línea si queremos. No, aparentemente era porque como lo agregué después al campo ID, me comí de ponerle la comita. A ver, vamos a correrlo, creo que ese era únicamente el problema. Ya tendría que crear la tabla. A ver, corremos MySQL. Volvemos a tener el error. A ver, ¿dónde está el error? Tenemos un pequeño character table. Ya sé, nuevamente. Vamos a ver. Tenemos que darle... Yo, como estoy acostumbrado a SQL Server, siempre me olvido dónde está lo importante. Y aquí lo bajamos a ese paréntesis. Y acá, para que quede más prolijo, le vamos a dar el nombre de la tabla. Persona. Ahora sí. Esto sí tendría que funcionar. Bien, listo. Ahí está. Cuando ya me dice acá done, quiere decir que se hizo. Efectivamente sí, me estaba olvidando primero de la comita y luego de ponerle el nombre. Así que si revisamos ahora nuestra base de datos agenda, la actualizamos, hacemos un refresh, tiene que aparecer ya allí la tablita persona, como ven, ¿no? Y si hacemos un clic allí, me tiene que mostrar todos los campos que conforman esa tabla. De momento no tenemos nada guardado allí adentro, eso está vacío, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es, vamos a cargarle un par de datos para que no esté vacía, para que cuando probemos nuestra conexión desde Python, ¿no es cierto?, desde nuestro programa, sepamos que eso está todo ok, ¿no? Porque si no, no vamos a saber si se conectó, si no se conectó, si me trajo un dato o nada. Entonces le vamos a cargar alguna información adentro de la tabla. Bien, ¿recuerdan ustedes cómo se cargaba información dentro de una tabla? Hay una instrucción que tenemos que utilizar, ¿no? Primero que nada, vamos a usar agenda. Vamos a usar la base de datos agenda. Bien, y aparte de usar la base de datos agenda, ¿cómo cargamos datos dentro de una tabla? Utilizamos una instrucción que se denominaba como insert. Insert into. Ven, ustedes apretan enter y automáticamente le aparece el nombre de la tabla. Me pide aquí el nombre de la tabla donde voy a cargar los datos. En este caso sería persona. Y los valores, este primer paréntesis no hace falta que lo utilicemos porque vamos a cargar todos los valores que están adentro, ¿no? Si a veces necesitamos cargar algo en particular, solamente ahí utilizamos el primer paréntesis. Si no, solamente borramos y cargamos todo. Y ahora ponemos acá, sería el valor del ID, que es null. ¿Por qué es null? Porque se va a ir poniendo solo. Es automático, justamente por eso lo declaramos de esa manera. No hace falta que pongamos nada en ese campo. El nombre, sí, por ejemplo, podemos poner Pedro. Sería con nombre y apellido, ¿no? Mejor dicho, nombre Pedro Pérez. Bien, ¿qué más tenemos? Teléfono, recordemos que es un char, ¿cierto? 351. Bien, allí tendríamos, ¿no es cierto?, el teléfono, un celular, también podemos poner 011 44
más otro dato, una dirección, es un varchar, y ¿qué más tenemos? Una dirección de email, Pedro, me está saliendo todo eso porque me olvidé las comillas. Ahí sería pedro@hotmail.com. Ahí tendría la dirección de email. Y por último, una dirección de fotografía. En este caso, como no tengo ninguna dirección web de alguna fotografía de esta persona, simplemente le vamos a dejar con null. ¿Está? Porque no tenemos nada. Podemos dejarlo con null o podemos dejarlo también, si ustedes quieren, no hay ningún problema, como caracteres vacíos. De las dos formas es válido, ¿no? Nosotros, como no tenemos nada, de momento lo vamos a poner como nulo. ¿Está? Bien. Allí tendríamos cargado entonces un valor para la persona, para la tabla persona. A ver, corremos esto a ver si funciona. Corremos código MySQL. Efectivamente funcionó cuando apareció esto. Están dando todo ok. Bien. Lo que hacemos ahora es, hacemos una carga más, por lo menos de dos datos, ¿no es cierto? En este caso sería María García. ¿Qué más teníamos? Teléfono, ¿no? Bueno, le sacamos algún número acá. Acá, en vez de 44, ponemos 5, 1. Acá en vez de la calle San Martín ponemos 9 de julio. Y en dirección de email ponemos por marita@hotmail.com. Bien, corremos este programa. Una cosa, supónganse que necesitamos insertar más de un valor. Acá estoy insertando solamente un valor dentro de la tabla, ¿no? Un registro dentro de la tabla. Para insertar más de un registro, lo que se hace es se pone una coma y se abre y se cierra nuevamente paréntesis y vuelvo a cargar todo lo mismo. Tantas veces como registro me haga falta. Entonces pongo una coma, abro y cierro paréntesis y vuelvo a poner, ¿no es cierto?, otro registro que quiera insertar. En este caso podríamos poner, pusimos esto, José García, y le cambiamos acá algún número. Acá también cargamos algún número. En vez de 9 de julio sería, por ejemplo, a ver, qué sé yo, Carlos Casares 22. Ponemos acá Josecito @. Bien, entonces allí podemos correr esta instrucción. Me faltó pintar agenda, pues si no, no va a saber en qué base de datos cargar esto. Allí hacemos botón derecho, correr query y listo. Ahí tenemos el down, que quiere decir que se hizo correctamente, se insertó correctamente esos dos registros. Bien, todo muy lindo. Vamos a ver si es cierto que se insertó todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos verificar que esto funcionó? Vamos a hacer un select, use agenda, ¿cierto? Hacemos un select asterisco from, ¿qué? De la tabla persona. Bueno, pintamos esto y lo corremos y me tendría que traer acá al costado los datos efectivamente de ¿qué cosa? De la tabla que creé, ¿no? Fíjense que efectivamente el ID se fue poniendo solo, ¿no? Yo nunca le puse 1, 2, 3. Ese identificador se puso automáticamente con esta instrucción que pusimos acá. El auto increment hace que se vaya poniendo solo este ID. Este not null indica que va a ser una clave primaria, es decir, que va a ser
el campo importante, más importante que va a tener cada registro, ¿no? Bien. Y bien, y me fui poniendo null acá porque no tengo nada, ¿no es cierto? Más adelante vamos a cargar algún valor allí. Bueno, le doy unos minutos a ustedes para que agreguen un campo más. Faltó un campo aquí, a propósito, ¿no es cierto? A ver si recuerdan qué campo haría falta para que tenga. ¿Cuál sería el campo importante que haría falta que tenga esto? Estado. Estado, efectivamente. ¿Por qué? Porque después nos va a hacer falta eliminar algún registro que pusimos, pero no se acostumbra y no es una buena práctica eliminar el registro de manera física de la base de datos. Entonces, simplemente con la tabla, con la columna estado, vamos a indicar si está disponible o no ese registro y listo. Bien, le doy unos minutos para que agreguen la columna estado y vamos a continuar. Fue una consulta. Sí. ¿Qué sucede si cuando estoy armando la agenda, en la primera parte usted puso que se genere automáticamente el ID, ¿verdad? Si Sí, yo me acá. olvido, claro, después del insert, me olvido de poner el null, ¿me lo genera igual la numeración? Sí. Si vos Empiezo te con el olvidás nombre, poner el null, pongo María García en vez de null, que me lo comí. te va a dar error. Me va a dar error, no me va a generar. No, MySQL te da error. Por ejemplo, otra base de datos, yo me tuve que acostumbrar porque yo vengo de trabajar con SQL Server y en SQL Server no es necesario poner, por ejemplo, esto. Como vos decís, el nombre solo, total, vos sabés que el otro campo se carga solo. Dependiendo del motor de base de datos, puede o no tomarte. En particular, el MySQL te da error, pero hay otras bases de datos, como por ejemplo, otros motores de base de datos, quiero decir como el SQL Server, que no es necesario. Entonces, podés omitir eso que me dijiste. Ok, gracias. No, de nada. O sea, de momento ponelo, porque ponerle null o ponerle un 0 de último. ¿Entendés? También puedes ponerle un 0. Bien, había que hacer qué cosa, ya me olvidé. Había que agregar una. Había la barra de estado, sí. Entonces sería use agenda. ¿Cierto? Vamos a usar la tabla de la base de datos agenda, que creamos un ratito, y vamos a alterar la tabla, ¿no es cierto? Alter. Tabla en persona, ¿no es cierto? Add column. Estado. Que va a ser de tipo int. Profe, ¿no conviene usar small int para el estado? Sí, podría ser, ¿no? Tenés razón. Small int. Mira, ¿cómo escribo small? Small int. Ahí está. Claro, pues sí, un desperdicio de byte sería, ¿no? Pero como siempre el programa para base de datos ajena, ¿viste? Como que mala costumbre, mala mía. De última podemos usar hay un tipo de dato que se llama en MySQL que se llama bit, que es un 1 o un 0. También se puede utilizar eso, pero hay que tenerlo después como una variable de tipo booleana, ¿no? No, para no renegar con ese tema podemos usar esto aquí. En teoría tendría que funcionar. Bueno, allí funcionó. Vamos a revisar a ver si agregó. Corremos y efectivamente, a ver, achico un poquito acá y tenemos, ¿no es cierto?, la columna estado que en este momento está vacía, no tiene nada porque no le pusimos ningún estado. Bien, ya que estamos en el baile, vamos a agregar
el estado 1 a todos los estados, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Entonces sería un date. Primero que nada hay que usar la base de datos, que es agenda, ¿cierto? Okay. Persona, vamos a actualizar persona, ¿no es cierto? Y ajustamos set estado pues, a un 1. Bien. Allí fíjense que no estoy poniendo ningún where, simplemente le digo que ajuste estado a 1. Si yo no pongo ningún where, recuerden que pasaba, le va a poner a todo el mundo un 1, ¿no es cierto? A todo el mundo que está en la columna estado. Si le pongo un where, tengo que indicarle a qué columna particular quiero que le ponga el 1. En este caso particular, a qué campo, perdón. En este caso particular, como quiero que le ponga a toda la columna estado, entonces, por eso simplemente con hacer esto, ya le va a agregar un hito a todos. Bien. Entonces revisamos ahora. Corremos el select asterisco y vemos a ver si efectivamente tiene, ahora todos tienen un 1. ¿Está? Bueno, ya tenemos creado entonces nuestra base de datos, tenemos creada nuestra tabla, y a esta tabla es a la cual le vamos a agregar campos, registros, perdone, y adentro de cada registro vamos a agregar nombre de alguna persona, su teléfono, su dirección, su email. Bueno, de momento la fotografía no vamos a agregar nada allí, pero vamos a tener también el estado, y en el caso que no esté disponible le vamos a meter un 0 allí como para que no figure como si fuera que no está. ¿Está? Bien, entonces hasta allí estaría todo ok. Bien, a ver, tenemos algún chat. Bien. Ok. Bueno, gente, ¿alguna consulta hasta acá? O si no, continuamos. ¿Les salió a todo? ¿Pudieron todos crear su base de datos, su tablita con todos los campos? ¿Alguien no lo pudo hacer? Por favor, si hubo algún problema, si todos lo pudieron hacer, por favor, confirmen en el chat, pongan un sí, así continuamos. Ok, muchas gracias. De 10 entonces. Si es importante que confirmen eso, entonces para que podamos avanzar, ¿no? Porque esta parte es primordial, porque sería la base de todo nuestro proyecto, mini proyecto que vamos a encargar, ¿no? Bueno, ya tenemos la base de datos, ya tenemos la tablita, cargamos un par de registros como para comprobar que está funcionando todo ok. Eso siempre háganlo cada vez que creen alguna tabla y demás, o una base de datos, una tabla, no sé dónde van a trabajar, cárguenle a mano un par de registros, nunca dejen la tabla vacía, porque cuando hagan, invoquen los datos de esta tabla, si no reciben nada, algunos programas, incluso algunos motores de base de datos pueden darle error. Entonces, para estar seguros de que están dando todo ok, carguen datos, háganle un chequeo, hagan un select asterisco para revisar que está arrojando todo bien los resultados, que se cargó todo ok y listo. De allí continúan para adelante. Despreocúpense de haber creado bien la tabla en la base de datos. Si bien más adelante van a ver que existe, cuando ya veamos de acá más adelante un par de meses, veamos frameworks, es decir, marcos de trabajo donde esto realmente se hace todo automático. Uno directamente ya se despreocupa de la base de datos, se despreocupa del enlace, de la conexión, directamente hay marcos de trabajo que lo hacen todo automático. Pero como nosotros recién estamos arrancando y vamos a hacer proyectos muy chicos, entonces necesitamos hacerlo de momento a mano. Pero, por otro lado, está bueno también conocer cómo es el fundamento de todo, cómo está funcionando todo esto internamente, ¿no? Porque si ya vamos a un marco de trabajo de una y no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, es como que nos vamos a sentir
mareados y vamos a estar trabajando con una caja negra que no sabemos qué es lo que tiene adentro. Bien, ya tenemos entonces la tabla creada, la base de datos creada. Ahora, vamos a volver a nuestro amigo Python y tenemos que ver de conectarnos con esta base de datos que recién acabamos de crear. Vamos a ver si por primera vez nos podemos conectar a través de nuestro programita con esta tabla, con esta base de datos directamente desde Python, porque va a ser Python el que va a crear y va a cargar la información, va a actualizar, va a modificar, etcétera, todo lo que necesitemos. Bien, entonces, una vez que estamos acá en la consola, ya minimizamos un poquito todo esto de MySQL porque no lo vamos a utilizar. La consulta la podemos dejar. A ver, la guardamos, control S y le damos un nombre. Esto sería bien, después lo guardo, lo dejo de momento allí. Por las dudas guárdenlo al script, este script lo guardan para que por allí si les haga falta lo tengan a mano, ¿no? Acá creamos un nuevo archivo, vamos a llamarle a ese nuevo archivo conexión.py. Le llamamos conexión a ese archivo .py. Pero antes de conectarnos a través de comandos de Python, vamos a necesitar instalar una serie de librerías, o mejor dicho, una librería en particular que nos va a permitir hacer esa conexión, porque si no tenemos esa librería, no vamos a tener las funciones que van a enlazar nuestra aplicación de Python con la base de datos de MySQL. Así que para poder instalar esa librería, vamos aquí donde dice la pestaña terminal, abrimos una nueva terminal. O sea, esta es la terminal, el shell que siempre aparece cuando corremos Python, ¿no? Pero como en este caso no estamos corriendo ningún programa, lo abrimos a mano, ¿no? Es decir, vamos a terminal, nueva terminal, y allí, que está mal traducida, pero bueno, corremos, ¿no es cierto?, la terminal, y allí, una vez que abrimos la terminal, vamos a escribir la siguiente instrucción. Vamos a escribir pip, ¿no es cierto? Pip install MySQL menos connector menos Python. Esta instrucción es la que vamos a escribir. Vamos a escribir pip install, de instalar en inglés, ¿no? MySQL menos connector con doble n guión Python. ¿Está? Escribimos esa instrucción y le damos enter. En mi caso particular, yo ya lo tengo instalado, por eso que ya me dice acá, ya satisfacido, o sea, ya satisfecho, más que satisfacido. Ya está instalado en mi casa, ¿no? Entonces, recuerden, escriben esta instrucción, le dan enter y se va a instalar la librería que van a necesitar para conectarse con la base de datos. Para saber si se instaló correctamente, escriben pip list y vamos a ver que me va a aparecer un listado de todas las librerías que tengo instalado con el comando pip, y tendría que aparecerle la instrucción MySQL connector Python, ¿no? Caso particular sería 8.0.3. Vaya a saber qué versión le instala a ustedes, porque le instalan en función al sistema operativo que tienen, ¿no? Bien, gente, ¿me confirman si pudieron instalar la librería? Yo no lo puedo instalar, no veo el comando.
no te sale el shell, o sea, no te sale esto para poder escribir. A ver, un poquito. Sí hecho, hay gente que le salió. Ok, felicitaciones. Allí el compañero Carlos está escribiendo, ¿no es cierto?, el comando, ¿no? Pip install mysql -connector -python. Con eso instalamos la librería, ¿no? Para chequear, efectivamente, para chequear si está bien instalado, escriban pip list, ¿está? Y allí le va a salir, ¿no es cierto?, si efectivamente tienen instalado. ¿Ve? Bueno, yo tengo instalado 200 millones de cosas acá, pero a ustedes les va a salir por acá, debe andar el MySQL Connector, donde anda, acá está. Tiene que salir dentro del listado que se haya instalado todo ok. ¿Está? Sí, ya se instaló bien. Gracias. Okay. Gracias a vos por tu consulta. Bueno, gente, una vez que hicieron esto, está todo ok, ya tienen funcionando, ¿no es cierto?, las librerías correspondientes. Vamos a borrar esto. Ya tienen las librerías correspondientes necesarias para conectarse con la base de datos. Bueno, una vez que ya instalamos las librerías que necesitamos para poder trabajar con base de datos, vamos a empezar a codificar nuestros primeros conectores a la base de datos. ¿Está? Entonces vamos a hacer unas pruebas, primero que nada, en un archivito llamado conexión.py. Vamos a importar justamente la librería que acabamos de instalar, ¿no? Import mysql.connector. Esto lo van a hacer una sola vez, porque después va a ser un copy-paste en todos sus programas. O sea, la primera vez háganlo bien, que les funcione, y luego va a ser copiar y pegar, porque no es que se hace todos los días esto, ¿no? Entonces, una vez que hayan descargado la librería, ahora la importamos en este programita que vamos a llamarle conexión, que va a ser un programita que vamos a crear para probar que se esté conectando eficientemente nuestra base de datos, ¿no? Entonces importamos mysql.connector y después vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle a Python que intente conectarse. No vamos a conectarnos de una, porque si hacemos una conexión directa, es muy probable que en una vez haga error y no nos enteremos nunca por qué no se conectó y creamos que está conectado, todo ok, ¿no? Entonces por eso vamos a utilizar un try except, un try catch, para que intente conectarse, y en el caso que no se pueda conectar con la base de datos porque se cortó la conexión, se cayó internet, lo que sea, me avise que no se haya conectado. Por el momento ahora no vamos a tener problema, porque nos vamos a conectar a una base de datos motor de base de datos que está dentro de nuestra computadora, es una base de datos local. Pero ya vamos a ver en proyectos que vamos a hacer más adelante, nos vamos a conectar a una base de datos exterior a nuestro equipo, y entonces sí es necesario saber que la conexión está funcionando todo ok, porque si no vamos a seguir programando como caballo y en el fondo no tenemos ninguna conexión, ¿no? Y se pierden todos los datos que estamos cargando. Entonces, por eso es que vamos a utilizar un try except para poder verificar que se haya conectado nuestra computadora con la base de datos. Entonces ponemos try, y ahora vamos a decirle que una variable llamada conexión es igual a mysql.connector. Está mysql.connector.connect. Le va a aparecer todo automático, ¿no? mysql connector.connect, y ese es el método que se va a conectar con nuestra base de datos. Dentro es simple, conexión, o sea, es una variable, yo le doy el nombre conexión, ustedes den el nombre que quieran, si quieren otro nombre, yo le doy conexión, es igual a mysql, que es el módulo que importamos, .connector.connect, que es el método, por eso tiene un paréntesis, ¿no es cierto? Es un método de la clase MySQL. Dentro de este método vamos a tener que pasarle los 5 fantásticos, le digo yo siempre, para que se acuerden, son 5 parámetros. Esos 5 parámetros son los siguientes.
son el host, vamos a poner host igual, el host, el puerto, port, el user, el usuario, ¿no? El password y por último la base de datos a la cual nos queremos conectar. ¿Está? Entonces, todos estos datos son lo que tenemos que pasarle para identificar justamente que estamos trabajando de manera correcta. El host, ¿cuál es el host? En este caso particular, como nuestra máquina es local, nuestra base de datos es local, es localhost. ¿Ah? Sería localhost. El puerto, por defecto, el puerto de cualquier, acá me comí una comita, ahí está. Por defecto, el puerto de cualquier MySQL, motor de MySQL, es 3306. Es 3306. Si ustedes modificaron por alguna razón ese puerto, pónganle el puerto que ustedes hayan modificado. Si no, por defecto es el 3306. ¿Está? Si no, si quieren saber cuál es el puerto de su motor de base de datos, vayan a donde tienen el SAM y al abrir la ventanita de SAM, a ver, voy a arrastrarla hasta acá para que la vean. Fíjense que allí dice que MySQL está corriendo en el puerto 3306. ¿Ven? Bueno. Entonces, efectivamente, ese es el puerto donde corre nuestro motor de base de datos. El usuario, por defecto, el usuario es la raíz, ¿no es cierto? Es root. Y el password, si ustedes no le pusieron password a su motor de base de datos, déjenlo vacío, ¿no? En mi caso particular yo tengo password, entonces voy a ver cuál era porque yo no me acuerdo. Wow. Y la base de datos es la base de datos a la cual me quiero conectar. En este caso, la base de datos que creamos que era agenda, ¿no es cierto? Bien, allí en teoría estarían todos los datos que yo necesito para conectarme con mi base de datos, con mi motorcito de base de datos, ¿cierto? Es una variable llamada conexión que va a tener, va a ser, ¿no es cierto? Va a tener como atributos, ¿no es cierto? Todo esto que pase acá. El host, el puerto, el usuario, el password y la base de datos a la cual me quiero conectar. Por ejemplo, tengo entendido que si no ponen el puerto también funciona, y también si no ponen el password también le tendría que funcionar, si en el caso que no tienen password o el puerto por defecto es el 3306. Pero acostúmbrense a poner siempre estos 5 datos y no van a tener ningún inconveniente. Bueno, una vez que cargaron todos esos datos, lo que vamos a hacer ahora es cerrar este try que está mostrando error, ¿no? Porque falta el except. Y el except, ¿no es cierto? Vamos a decirle que qué cosa, vamos a decir en un mensaje, ¿no? Print no se conectó a la base de datos. ¿Ah? Entonces, con el except, en el caso que no se llega a conectar, que me dé una excepción y me avise con un mensajito, efectivamente que intentó, porque try en inglés significa intentar, ¿no es cierto? Que intentó conectarse, pero bueno, no se conectó, entonces me lanzó una excepción Python avisando que efectivamente no se conectó con la base de datos. ¿Está? Y por último, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una instrucción que se llama finally. Esta instrucción que se llama finally no es obligatorio de ponerla, pero le vamos a poner de momento le vamos a poner. ¿Para qué me sirve esta instrucción? Esta instrucción lo que hace es lo siguiente: me cierra la conexión, abre la conexión, se conecta, ¿no es cierto? Y después la cierra, justamente porque estamos probando. ¿Por qué tenemos que cerrar la conexión siempre que la abrimos? La tenemos que cerrar a la conexión a la base de datos, porque si no, otro usuario que quiera utilizar el mismo programa o la misma base de datos que estén utilizando desde otro lugar remoto, no va a poder.
una vez que uno se enlaza con una base de datos, crea como un canal de comunicación para traer la información que necesita, y después ese canal lo tiene que cerrar uno para que otras personas puedan acceder. Eso sucede en milésimas de segundo, pero si algún vivo, deja abierta la comunicación, entonces otras personas van a intentar acceder y le va a saltar que no pueden, ¿cierto? ¿Está? Entonces, por eso es que necesitamos sí o sí. Ok. Bien. Entonces lo vamos a cerrar a la conexión. Sí. Decimos sí. La conexión, que es la variable esta que creamos acá, ¿no es cierto? Punto is connected. Is connected. Y la conexión está conectada, ¿no es cierto? Dos puntos. Vamos a cerrar la conexión. Y de esta manera la cerramos. Si la conexión está conectada, que se escribe de esta manera, la conexión la cerramos. Entonces imprimimos un mensajito que va a decir print se cerró la conexión. Conexión se ha cerrado. ¿No? Bien, entonces ahí tenemos asegurado, ¿no es cierto?, todo de que nos pudimos conectar y por defecto, bien, la cerramos. ¿No? Por otro lado, lo que vamos a hacer es, hasta acá nos abrimos la conexión, avisamos si no se conectó y la cerramos, pero bien, gracias. ¿Y qué hacemos después de todo esto? Porque hasta acá nos conectamos, pero no sabemos nada, ¿no? O sea, ¿cómo nos enteramos de que nos conectamos? Entonces, vamos a decir lo siguiente acá. Después de que intentamos conectarnos, vamos a suponer que nos conectamos acá dentro del try, vamos a decir lo siguiente. Si la conexión punto is connected, si la conexión está conectada, bárbaro, vamos a imprimir un mensaje que va a decir print conexión exitosa. ¿No? Conexión exitosa. Y por ejemplo, podemos pedir que nos traiga la información del servidor de donde nos conectamos. Podemos decir, para decir algo, ¿no?, que nos informe, por ejemplo, de qué servidor nos estamos conectando, y decimos que info servidor es igual a conexión punto get server info. Esta instrucción lo que hace es, me da la información del servidor, de la conexión que estoy teniendo, me da la información del servidor que tengo. Info, acá no es info. Info servidor es igual a la conexión punto get server info, lo mete dentro de esta variable y podemos imprimir eso, ¿no? Podemos decir con un print info servidor. Imprimimos ese dato, ¿no?, que metimos acá, info servidor. Bien, a ver, vamos a probar todo esto si funciona, si está todo ok. Ojo, tiene que estar corriendo su SAMP, ¿no? Porque si no está corriendo el SAMP no hacemos nada. Bien, entonces acá, primero, por que nada, tengo que poner acá ejecutar archivo de Python. Bien, fíjense, tenemos, ¿no es cierto?,
conexión exitosa. ¿Ven? Quiere decir que se conectó perfectamente el programita con la base de datos. Y por otro lado, ¿cómo yo sé que se conectó exitosamente? Porque me puede estar mintiendo. Y bien, fíjense acá, dice, este número que aparece acá es el número del servidor de base de datos, que es un MariaDB, ¿no es cierto? 55.510. Esta es la versión de MariaDB que yo tengo en mi computadora. Luego, acto seguido, fíjense que esto que siempre da por defecto, el finally, me cerró la conexión y listo, cerró el programa, ¿no? Simplemente fue un programa de prueba para ver cómo nos podíamos conectar a través de Python con un motor de base de datos. Este mismo tipo de sistema es el que se utiliza tanto para esta base de datos que el SAM, pero como cualquier otra, ¿no? Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? ¿Se pudieron conectar? ¿Les funcionó? A ver, voy a minimizar esto por ahí si necesitan ver nuevamente. Es cortito el programita, ¿no? ¿Tuvieron la posibilidad de conectarse? ¿Le dio la información del servidor? ¿Le funcionó, Claudio? Excelente. Entonces, ¿alguien más le funcionó? Excelente, Carlos. Bien, gente. Si pudieron tener éxito con esto, entonces les augura un buen camino de acá en adelante, ¿eh? Así que despreocúpense, porque este código que acabamos de escribir es lo que vamos a reutilizar siempre. Es decir, esto ya no lo vamos a estar escribiendo, a lo sumo vamos a hacer un copy-paste en otro lado, pero es lo que vamos a utilizar, porque ya tenemos instalado, ¿no es cierto?, las librerías con las cuales nuestro programa se van a conectar. Ya tenemos, ¿no es cierto?, la función que hace la conexión. Por allí simplemente lo que va a haber que hacer es, a lo mejor si es otra base de datos o es otro motor, cambiarle simplemente el puerto o la contraseña, o etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, de acá, de estos parámetros que tenemos dentro de la conexión. Pero después el resto es todo lo mismo y generalmente vamos a utilizar esto siempre. Bien, gente, si se pudieron conectar y está todo ok, vamos a hacer una pequeña pausa y dentro de alrededor de unos 5 o 6 minutos volvemos nuevamente. Bien, continuamos, gente. Ahora, para continuar, ya sabemos que nos podemos conectar con nuestra base de datos. Nos conectamos de manera eficiente, ¿no? Vamos a crear, mejor dicho, 3 archivitos en Python. Vamos a crear 3 archivitos en Python. El primer archivito se va a llamar modelo y vamos a llamarle modelo.py. Ese es el primer archivito que vamos a crear. Vamos a crear otro archivito en Python. Por el momento van a estar todos vacíos. Se va a llamar controlador.py. Y por último vamos a crear un último archivo que le vamos a llamar vista.py. ¿Está? Esos son los 3 archivitos de Python que vamos a crear, ¿no? Es decir, uno que se llame modelo, otro que se llame controlador y por último uno que se llame vista. ¿Por qué escribimos estos 3 archivos? En este archivo de Python que se va a llamar modelo, vamos a incluir todas las clases que vamos a necesitar para nuestro programa. En este archivo que se llama vista, en este que se llama controlador, vamos a incluir todas las funciones con las cuales vamos a trabajar en nuestro proyecto. Y por último, en este archivito que se llama vista, vamos a mostrar todos los resultados de las funciones del controlador. Es decir, acá en vista no vamos a hacer ningún cálculo, ni ninguna operación con conexión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, vamos a distribuir de manera más eficiente todos los trabajos de las funciones, de las variables, de las listas, etcétera, dentro de nuestro programa. Y es así como en la vida real, de una manera simplificada, estamos trabajando ahora, ¿no es cierto? Vamos a ir trabajando más adelante. Entonces, recapitulando un poquito, vamos a crear un archivito que se va a llamar modelo, otro que se va a llamar controlador y por último uno que se va a llamar vista. Bien, ahora vamos a empezar a trabajar con el que se llama modelo. En este archivito que se llama modelo,
vamos a incluir, como les había dicho, en este archivo vamos a incluir todas las clases del proyecto. ¿Está? En este archivo, en modelo, vamos a incluir todas las clases del proyecto. Bien, y si esto es cierto, entonces, ¿cuál es la primera clase que tenemos que incluir? La clase, ¿no es cierto?, persona. Claro, porque fíjense que habíamos dicho que vamos a tener una tabla que se llama persona y al cual tenemos valores, ¿no? Que era nombre, teléfono, celular, qué sé yo, etc. Bien, eso mismo que hicimos con SQL en la base de datos, ahora lo vamos a llevar, ¿no es cierto?, a una clase que se llame persona y que va a tener los mismos atributos, ¿no es cierto? Entonces sería una clase de tipo persona. Y bien, y recordemos que vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener nombre. Podemos de última podemos copiar esto como referencia, ¿no es cierto? Como para no estar, yo por lo menos no tengo a mano la guía. A ver, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si abro la guía. Acá está. Entonces, abriendo la guía como referencia, entonces sabemos que tenemos que crear una clase persona que va a tener como atributo ¿qué cosa? Nombre, teléfono, celular, dirección, email, foto. ¿Está? Entonces, el primer método que teníamos que crear dentro de una clase persona o de cualquier otra clase era el método que se llamaba constructor. En Python ese método se llama init. Le damos enter y automáticamente ya aparece, ¿no es cierto?, la forma básica del método de la función constructora, ¿no? Bien, entonces aquí dentro de ese, al lado de self, self, metemos, ¿no es cierto?, las variables que van a conformar nuestro constructor, que van a ser nombre, teléfono, celular, ¿qué más? Dirección, email y foto. A ver, reviso que esté todo bien. Nombre, teléfono, celular, dirección, email y foto. Bueno, esos son los parámetros que va a recibir, ¿no es cierto?, nuestra clase constructora cuando empecemos a crear. Esta flechita que dice no o nada, si quieren déjensela. Esto sirve como información cuando estén creando, ¿no es cierto?, algún objeto de esta clase y les va a ir tirando, ¿no es cierto?, datos de cómo está conformado. Es simplemente un decorador, pero si lo quieren quitar no hay problema, ¿no? Bien, acá este path sí borramos. Por defecto pone path como para que no interfiera con otras clases en el caso que no la utilicemos todavía. Bien, entonces... ¿El IDE y el estado no se agregan? Discúlpame, tenés razón, vos sabés. Tenés razón totalmente, yo me estaba olvidando. Y encima que acá después ya no podemos volver para atrás. Nos faltaría, tenés razón, faltaría el ID. ¿Y qué más era? El estado. Yo me estaba guiando con la tablita que tenemos en la guía, ¿no? Que solamente tenemos los datos básicos. Pero efectivamente sí, porque seguramente después vamos a tener que cargar esos datos aquí adentro. Y no es necesario en teoría, pero bueno, ya que creamos la clase, ¿por qué no crear con todos estos datos, no? Estoy pensando si realmente hace falta ahora, si no podemos crearlos sin esos elementos extra. Vamos a hacer una cosa, vamos a crearlo con esos elementos. En todo caso, si no hacen falta, después no lo utilizamos y punto. Mejor que sobren y no que falten, ¿no? Pero es muy probable que al principio después no lo utilicemos esos dos campos que le agregamos, porque son más que nada más útiles dentro de una base de datos. Pero bueno, si están tampoco no nos van a molestar.
Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, creado allí las variables, ¿no es cierto?, los parámetros para crear nuestro objeto de tipo persona. Bien, una vez que tenemos el constructor ya con todas las variables que vamos a necesitar, empezamos, ¿no es cierto?, a crear el objeto, ¿no? Entonces sería self.nombre, id, va a ser igual a qué cosa, al id que vamos a recibir. Después vamos a tener qué cosa, self.nombre va a ser igual al nombre que vamos a recibir. Self.teléfono va a ser igual al teléfono que vamos a recibir. Self.celular va a ser igual al celular que vamos a recibir. Self.dirección va a ser igual a la dirección que vamos a recibir. Self.email, esto va a ser igual al email que vamos a recibir con parámetro. Self.foto va a ser igual a la foto que vamos a recibir como parámetro. Y por último, self.estado va a ser igual al estado que vamos a recibir como parámetro. Bien, ya tenemos, ¿no es cierto?, allí todos los atributos bien definidos con el cual vamos a crear nuestro objeto, ¿no? Bien, aquí estoy viendo que me puede hacer conflicto el ID, pero no. Bueno, supongo que no. Ya tenemos, ¿no es cierto?, nuestros parámetros. Ahora nos queda hacer tedioso, pero nos queda falta hacer ¿qué cosa? Los setters y getters, ¿no? Los setters and getters. ¿Por qué? Porque si creamos un objeto y después necesitamos modificarle algún valor o algún atributo, no lo vamos a poder hacer una vez que esté creado el objeto. Entonces, por esa razón, tenemos que crear un set y un get por cada uno de los atributos. Entonces sería def get, por ejemplo. Empezamos con lo get, que es lo más fácil, ¿no? Get ID, ¿no es cierto? Y ponemos aquí self, como en este caso los puntos directamente, return self.id. Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, el def, el get ID. Bien, hacemos lo mismo para quién, para nombre, set nombre, y retornamos el nombre del objeto. Después nos queda teléfono y retornamos el teléfono del objeto. Faltaría celular, dirección e email. Entonces tenemos teléfono, faltaría celular, y por último acá faltaba email, dirección. ¿Qué más nos falta? Email. Y faltaría estado. Bueno, con eso terminaríamos los famosos get.
Bien, una vez que tenemos esto, nos faltarían hacer ¿qué cosa? Los set. Copiamos y pegamos. Ahora hay que modificar algunas cositas. En vez de get es set, ¿no es cierto? Que es el que nos va a ajustar, a calibrar o a definir set qué cosa. ID, el ID nuevo que le quiera agregar o modificar. Y acá sería set ID es igual al ID que yo recibo. Bien, acá sería set nombre, coma, nombre es igual a qué cosa, a acá me estoy olvidando de el celular. Y aquí de la dirección. Email, y por último tengo el famoso set estado. Bien, supuestamente tenemos todo así, ¿no? ID, nombre, teléfono, celular, dirección, email y estado, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? ID, nombre, teléfono, celular, dirección, email y estado. Bien, allí tendría todos los sets y los que definidos que estén correctos. Bien, a ver qué pasó. Me están diciendo que falta la foto. ¿Qué pasó con la foto? La verdad que ni yo sé qué pasó con la foto. Antes del estado estaba la foto. Entre el email y el estado va la foto. Bueno, acá. Entonces vamos a hacer una cosa. Acá. Get foto. Y foto. Bien, ahí tendríamos la foto y acá pasaría la misma historia, ¿no? Nos comimos una foto también. Entonces set estado, set foto. Y sería ser foto sería igual a foto. La verdad que me he cansado de buscar algún parche, algún script que haga esto automático en Python, pero hasta el momento no pude encontrar uno. En otros lenguajes, en PHP, en Java, en C#, en todo lo que venga encontré. En Python evidentemente todavía no he visto. Y si lo hay, por lo menos yo no lo conozco. En otros lenguajes uno pone el nombre de las variables, hace un botón derecho, encapsular campos, listo, chao. Se hizo todo automático, los set y los get, esto que estamos escribiendo. Pero bueno, es una buena gimnasia para no perder, ¿no es cierto?, el estilo de programación, ¿no? Si ustedes por ahí lo llegan a encontrar, me avisan, pero sinceramente yo no lo encontré. Por lo menos en Python no hay. Por lo menos no he visto, y si lo hay, no los conozco. Nos faltaría... Yo hice un script para que lo haga por mí.
pero no es... listo. no. O sea, habría que llamar a la función, no se puede, no sé cómo hacer así como dice usted con el clic derecho. Sí, hay una forma. La verdad que yo no soy muy ducho con Visual Studio Code porque anteriormente a este sistema, a este frame, utilizaba Sublime o Sublime, y anterior a Sublime utilizaba PyCharm. En Sublime, por ejemplo, era muy fácil escribir los scripts, pero acá no tengo mucha idea, así que no tengo tiempo tampoco como para ponerme con eso. Pero sinceramente, cuando ya después de las vacaciones me voy a poner un poco, porque culpa de Python me tuve que poner al día con este frame, y bien, hay cositas que todos los días les voy descubriendo. Capaz que haya alguna forma automática, pero yo creo que tiene que haber algún, como esto, ¿no? Alguna extensión tiene que haber. Yo creo que así como instalamos de Bootstrap, qué sé yo, de SQL, etcétera, etcétera, tiene que haber de esto, ¿no? Ya así automático. Pero bueno, de última queda programar como dice el compañero, ¿no? Bueno, yo particularmente lo que hago es copio y pego, pero el problema cuando uno copia y pega, que a veces mete una variable que no es y después anda a encontrar el error donde está, ¿no? Ese es el único problema. Bueno, nos falta, para terminar, la clase persona, que tiene muchos atributos, por eso es que tardamos un poquito. Nos faltaría, ¿qué cosa? El toString, ¿no es cierto? Nos faltaría el método toString para que nos def, ¿no es cierto? _str. Bien, allí nos estaría retornando, ¿qué cosa? Acá vamos a retornar todo esto. Tenemos que retornar el nombre, el teléfono, el celular, la dirección, el email. Yo lo que voy a copiar, voy a hacer una chanchada y acá voy a pegar eso, y lo que voy a hacer es más de acá y acá. Lo que tengo que ir sacando es igual, porque si no me va a dar error. Bien, ya tenemos entonces el método toString, pero vamos a ver, había algunos campos que no van a ser string, así que lo tenemos que parsear antes, ¿no? El método ID, el ID, este famoso, creo que es número, pero que lo hicimos char. A ver, acá tenemos todo esto para que estemos navegando. El único creo que es entero es el ID, y creo que el último, el estado que agregamos al final, ¿no? Lo parseamos, lo ponemos como string, entonces cuando retorne esto no va a dar ningún error, ¿no? Bueno, allí tenemos la clase persona. Ya tenemos, ¿no es cierto?, creado la clase persona. ¿Qué más nos estaría faltando? Creo que de la clase persona ya estaría todo, ¿no? Bueno, de momento esos son los métodos que tiene un objeto de tipo persona. Va a tener todos esos datos que vemos acá. Ahora vamos a hacer la clase conexión. La clase conexión famosa. La clase conexión. Una de las clases más importantes. Si bien nosotros habíamos hecho un método chiquitito para conectarnos, ¿no es cierto?, con lo que hicimos las primeras pruebas. Ahora vamos a hacer la clase conexión. Podríamos llamarle también clase conectar, ¿no? Como quieran, ¿no? Eso es a gusto de cada uno. Le puedo llamar conectar para diferenciar de conexión. Clase conectar. ¿Y qué va a tener esta clase, no? Va a tener un constructor, que es el constructor, es lo que automáticamente, acá digamos, no va a recibir ningún parámetro para crear algo, sino lo que va a hacer es, tiene que conectar. Eso es lo que tiene que hacer por defecto cualquier objeto de la clase conexión. Entonces decimos def
init, ¿cierto? Creamos el constructor de esta clase conexión, que va a ser un objeto de esta clase. Vamos a intentar acá, vamos a hacer el try famoso, ¿no? Para que intente conectarse y que si hace error, que no me clave todo el programa. Justamente es para eso el try, ¿no? Entonces decimos que self conexión, ¿no es cierto?, es igual a, acá, a diferencia de lo que habíamos hecho anteriormente, las variables, para que sean parte del objeto que estamos creando, tienen que empezar siempre con la extensión .self, porque si no va a ser una variable básica, ¿no? Fíjense cómo pasaba acá. El ID se llamaba .self también, ¿no? Acá entonces la variable conexión no es la variable conexión común, sino es la variable .self, que va a ser una variable de un atributo del objeto conectado. Bien, entonces por eso es que empieza con .self. Ya tenemos, bien, el try, que va a decir, va a intentar conectarse. ¿A qué cosa va a intentar conectarse? Al mysql.connector.connect. Bien. Fíjense que cuando le damos enter, automáticamente me tira todos los atributos, ¿no? En este caso no son los que vamos a necesitar nosotros. En este caso, acá tenemos que limpiar un poquito, porque estos no son los que vamos a utilizar nosotros. Y primero, por empezar, hay un detalle importante. Nosotros estamos creando la clase conectar, que se va a conectar mediante la interfaz MySQL Connector que habíamos instalado, pero acá arriba no lo pusimos. Tenemos que incluir a esa librería, ¿no? Entonces import mysql.connector. Tenemos que importar esa librería, porque si no, ni a palo no se me va a conectar. Bueno, y ahora fíjense que ya, por eso ya me salió, digamos, me estaba marcando error acá porque me faltaba el módulo, ¿no? Bueno, una vez que está el módulo allí, recordemos que acá en Connect tenemos que poner, ¿qué cosa? Los 5 fantásticos. ¿Cuáles eran esos 5 fantásticos? El host, el puerto, el usuario, el password y la base de datos a la cual nos vamos a conectar. Entonces era host igual a quién. Dijimos que era localhost. Localhost, coma. Después vamos a tener el puerto. Era 3306 para MySQL. Por defecto es 3306. En el caso que necesitemos otra cosa, le ponemos otro. User igual a el usuario, generalmente es root, que es el principal, ¿no? Y el password, en el caso que ustedes no tengan, como les había dicho, lo dejan así, comillas, comillas, o en mi caso yo tenía el password que era @http. A veces ni yo no me acuerdo. Bueno, password, y qué más me faltaba, la base de datos. Database igual a, y el nombre de la base de datos, que en este caso era agenda. Bien, allí creo que tenía todos los datos importantes que necesitaba para conectarme a mi base de datos. El try está marcando error porque le falta la excepción, ¿no es cierto? Entonces sería except y 2 puntos, ¿no es cierto? Ponemos acá print un mensaje que diga no se pudo conectar. No se pudo conectar. ¿Está? Entonces con ese mensajito, entonces capturamos el por qué no se pudo conectar. Lo que se suele hacer acá, para detallarlo, porque como esto es un script
que después los vamos a reutilizar seguramente para algún otro proyecto, para hacerlo más completo, lo que se suele hacer es esta excepción que capturamos acá para avisar que no se pudo conectar, también podemos decirle que nos detalle con más énfasis, ¿no es cierto?, por qué no se pudo conectar. Porque suele tirar un código medio extraño, un número que por ahí hay que buscar en una tabla, en internet y demás. Entonces, para eso, lo que se suele hacer es, se captura el error de la excepción que arrojó MySQL en este caso, si no se pudo conectar. Entonces decimos mysql.connector, error. Ese es, ¿no es cierto?, el atributo que va a tener, ¿no es cierto?, capturado por qué no se va a conectar esto si es que no se conecta. Y le damos un alias, es decir, como descripción error. Es decir, vamos a decirle que capture el error de por qué no se conectó y que lo guarde dentro de esta variable que se llama descripción de error. Entonces acá en no se pudo conectar podemos decir porque o debido, dos puntos, y acá le concatenamos esa variable descripción error, ¿verdad? Entonces allí ya tenemos, ¿no es cierto?, una función. Como esta es una clase y ya que la estamos haciendo bien, la hacemos bien cheta para que quede linda, ¿no?, que nos avise por qué no se conectó y debido a qué. Porque si no, simplemente nos iba a avisar, no se pudo conectar y chao, bueno, pero decime por qué. Y ahora le estamos indicando de cierta manera que nos dé un poco más de detalle por qué no se pudo conectar, ¿no?, con esta descripción del error. Con esta instrucción, entonces, ya podemos estar un poco más tranquilos y buscar por allí la vuelta si es que no se pudo conectar. Bien. Bueno, ya tenemos, ¿no es cierto?, la clase conectar. Entonces tiene el método constructor, que lo primero que hace es intentar conectarse con la base de datos y si no lanza una excepción, un error. Bien, hasta ahí estamos. Ahora vamos a, por ejemplo, para ir probando nuestra clase conectar, porque la vamos a tener que probar, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer es, vamos a crear una función que nos liste justamente los datos que tenemos en nuestra base de datos. Por ejemplo, que nos traiga todos los datos de la tabla persona. De momento esa función vamos a crear hoy, pero más adelante vamos a ir refinando las cosas que queremos que nos traiga desde la base de datos la clase conectar. Entonces, por ejemplo, decimos def y una función, podemos decir listar persona. Listar personas, ¿no es cierto?, self, adentro siempre, recordemos que cuando estamos dentro de una clase hay que indicar que el parámetro por defecto es self. Vamos a decir que me traiga un listado de todas las personas que tengan la tabla, la base de datos, ¿no? Entonces decimos que si, ahora por ejemplo, si self.conexión, que es esta que está acá arriba, ¿no?, si self.conexión, esta variable, is connected, sí, ¿no es cierto?, la conexión está establecida, en otras palabras, ¿no? Bien, bueno, que ahora intente traerme toda esa información que le estoy pidiendo, que intente, ¿no es cierto?, con un try, traer lo siguiente. Bien, ahora para traer la información desde una base de datos, una vez que uno se conectó a través de estos datos, de estos parámetros que uno ya le pasó, ahora vamos a intentar traer información desde la base de datos. Para poder traer información desde la base de datos, nosotros necesitamos establecer una especie de enlace con la base de datos que va a ir y traer la información. Le vamos a dar una petición, ese enlace va a ir a la base de datos, va a traer la petición y va a volver con esa información. Ese tipo de conector que va a ir y volver, ida y vuelta, tiene el nombre en Python de cursor o cursor, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros vamos a definir una variable que se llame cursor
y va a ser igual a qué cosa, a la conexión que establecimos, que es self.connection, punto cursor. ¿Tá? Este es como un cable de datos que se va a enlazar entre nuestro programa de Python y la base de datos, y va a traer la información que le solicitemos y va a llevar la solicitud que le mandemos. O sea, va a ser el enlace con la base de datos para las peticiones una vez que se conectó con todos estos parámetros que pasamos. Para eso sirve esto que estamos creando, ¿no? Todo esto que estamos haciendo es indispensable, porque si no, nada de esto después funciona. Bueno, una vez que creamos la conexión y creamos el enlace con la base, con la tabla de la base de datos, entonces ya está todo listo, podemos escribir una sentencia de SQL para que nos traiga la información. Entonces, escribimos una variable que se llama sentencia. Podemos darle el nombre que queremos. Podemos darle sentencia SQL, por ejemplo, y es igual, entre comillas, a esta variable le ponemos la sentencia adentro que queremos que se ejecute. Por ejemplo, select asterisco from persona. Ya creo que nuestra tabla se llamaba persona, ¿no? Sí, persona. Entonces vamos a traer, si quieren, pueden escribirlo en mayúscula, en minúscula, es indiferente, lo va a tomar lo mismo. Select asterisco from. Estamos incluyendo acá una instrucción simple de SQL para que traiga todo, ¿no? Entonces le estamos dictando acá esta sentencia, select asterisco from persona, y va a traerme toda la información. Esto no va a traer nada, simplemente es la sentencia. Ahora recién la voy a utilizar. Entonces digo cursor, que es el que lleva y trae, ¿no? Cursor.execute y la sentencia SQL que tengo aquí, ¿cierto? Este cursor que yo creé, voy a decirle que ejecute esa sentencia SQL que acabo de crear, ¿no? Eso es lo que hago. Bien, ahí ejecutó, ¿no es cierto? El cursor ejecutó. Bien, ¿y la información dónde está? Bueno, el cursor va a ir a la base de datos, va a traer lo que le pedimos que traiga. Ahora va a volver al Python, y cuando vuelva al Python tenemos que descargar esa información que va a traer, ¿no es cierto?, en una variable o en una lista o en lo que sea, ¿no? Entonces decimos resultados es igual a cursor.fetchAll. Esa instrucción que se llama fetchAll tráeme todo, ¿no es cierto?, lo que trajiste desde esa sentencia. A veces esta sentencia no devuelve nada al motor de la base de datos, entonces acá va a traer un null, es decir, no va a traer nada, va a estar vacío. Pero en el caso que traiga algún listado o demás, va a meter todo ese listado adentro de esta lista llamada resultados. Eso es lo que va a hacer esto que está aquí. Bien, una vez que trajimos todos los resultados, ¿qué tenemos que hacer? Y como habíamos dicho hoy, si establecimos una conexión con una base de datos, hay que cerrarla una vez que ya la terminamos de usar. Ya trajimos los datos, ya le mandamos el SQL, ya nos devolvió la información, ya la guardamos, listo, hay que cerrar. Si no, va a quedar abierta la conexión y nadie, ni siquiera el mismo programa nuestro, va a poder seguir pidiendo información después. Entonces, hacemos self.connection igual, punto close. Y allí la cerramos a la conexión. Por último, como hicimos todo esto, este método hizo todo este trabajito, pero todo bárbaro. Y después, ¿dónde veo el resultado? Bueno, tenemos que retornar la lista esta que se llama resultados, a donde se solicite para que se muestre la información que pedimos. ¿Ah? Y con esto tendríamos concluido la parte del intente, ¿no es cierto?, del try. Por último, para
que salga el error, si tenemos un try, tenemos que tener un except, de eso nos salvamos. Entonces decimos, podemos copiar este except, porque es exactamente lo mismo. En el caso que no se pudo dar, podemos decir no se conectó con la descripción del error, etc. Es lo mismo, bien. Este print está dando error porque falta intentarlo. Si lo intentamos bien, ahí estaría bien. Bueno, allí tenemos, ¿no es cierto?, las dos clases que creamos para nuestro archivo modelo, donde creamos una clase de tipo persona y después creamos una clase conectar, que es la que nos va a traer toda la información dentro de un listado. Se va a conectar cada objeto de esta clase conectar, va a crear una conexión y dentro de ese objeto conectar podemos llamar al método listar persona, que me va a devolver el listado que tenga adentro esa clase. Bien, bueno, vamos a probar todo esto. Si va a explotar, que explote, ¿no? Entonces decimos, primero que nada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear un objeto de la clase conexión, porque sin esto no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces simplemente digo por darle un nombre a la variable, conectar. Ahí está. Entonces esta variable llamada con, lo que va a hacer es, va a crear ¿qué cosa? Va a crear un objeto de la clase conectar, y a este objeto con le puedo pedir, ¿no es cierto?, que me muestre, por ejemplo, puedo invocar al método de este objeto que se llama listar personas y ya me va a traer un listado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya puedo imprimir, una vez que funcionó eso, print con punto, invocamos el método listar personas, que está aquí, ¿no? Y en teoría me tendría que traer ¿qué cosa? Con este objeto creo la conexión, luego lo imprimo, invocando el método listar personas, y ya automáticamente me tiene que mostrar el listado de todas las personas que hay dentro de la base de datos, porque eso es lo que le pedí acá con esta instrucción, ¿no? De momento simplemente hacemos eso como para ver si todo esto funciona. Después vamos a ir refinando y vamos a ir trayendo solamente la información que nos hace falta nada más. A ver, probamos a ver si todo esto funciona. Corremos esto. Bien, tenemos error en donde dice que atributo MySQL cursor no tiene atributos. A ver, copiamos algo mal por aquí. Curso.execute. Vamos a ver si está todo bien. Profe. Sí. Ahí está, puede ser que estaba mal escrito execute en la línea 72. Dice execute, falta una E. A ver, puede ser que sea eso. Son tantos detallecitos chiquititos que al último te enredas solo. Bueno, a ver, corremos esto. Efectivamente, muchas gracias. Ese era el error. Iba a estar 2 días porque como estoy un poco cansado por ahí, ya no veo los puntos y comas. Bien. Me trajo todo, fíjense que me trajo, como yo imprimí acá con el print, imprimí la lista, pero me la imprimió así toda amontonada, ¿no? Lo que podría hacer para que me muestre un poquito más prolijo, lo importante es que se está conectando y me está trayendo información de la base de datos, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es con un for, en este listado, lo que puedo hacer es imprimir esas personas, ¿no? Es decir, que recorra cada elemento de esta lista que va a venir de la base de datos y que la imprima. Entonces ahí me haría una impresión un poco más prolija. A ver, voy a tener que funcionar esto. Ahí está. ¿Bien? Entonces tendríamos, ¿no es cierto? Fíjense, me imprime cada objeto que me trajo de la tabla, ¿no? El ID, el nombre, los teléfonos celular, la dirección, el email,
llamada o known, que se hace referencia a la foto que no está, y el estado, ¿no?, que está disponible, que se puede, ¿no? Entonces, bueno, gente, llegamos al final de la clase por hoy. Mañana vamos a continuar con esto. Ya por lo menos pudimos conectarnos con la base de datos, pudimos listar información que tenemos en la base de datos. No solamente es poquito lo que hicimos hoy, creamos una base, creamos tabla, cargamos, aprendimos a conectarnos con la base de datos, ahora ya listamos, y bueno, a partir de esta clase que creamos, ¿no?, de esta clase conectar y de la clase persona, vamos a ir agregando a esta clase conectar, sobre todo le vamos a ir agregando funcionalidades dependiendo de lo que necesitemos para nuestro programita, ¿no? Recordemos que tenemos una agenda en donde tenemos que agregar información, tenemos que editar información y listar la información. Bueno, ya por lo menos estamos listando así, a grosso modo. Vamos a ver si podemos refinar ese listado para que quede un poco más prolijo. Y ya mañana vamos a intentar insertar valores dentro de nuestra tabla. Después vamos a ver cómo podemos borrar, etcétera, ¿está? Gente, ¿alguna consulta de todo esto? Si no, terminamos por hoy. No hay ningún problema de hora con el revé la clase. Dentro de un rato ya se va a subir. Yo también por mi parte, esta tarde, más tarde voy a estar subiendo la tabla en YouTube para que esté en completo todo. Nos estamos encontrando mañana, si Dios quiere, al mismo horario. Y les pido por favor que vayan repasando esto mañana antes de empezar la clase para que esté un poco fresco, ¿no? Que no se desayunen con todo esto. Un detalle importante, gente, había gente que había pedido algunas clases asincrónicas que estaban repetidas, estaban mal subidas. Ya se corrigió eso, que es la clase que hablaba sobre archivos binarios. Eso ya está subido, está subida con su correspondiente guía. Así que si la quieren repasar, allí la tienen para repasar, así que no hay ningún inconveniente. Nos encontramos mañana, así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana. Que tengan una feliz noche. Nos vemos, hasta luego.